Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo lo que tituló el video sobre quién será el villano de la película de Mandalorian y Grogu, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube, en Patreon, en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros, o ver también los archivos de estos directos. Y de paso también, Master, nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón, como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Y se sigue nuestra primera pregunta. El Master Diego Pavón nos cuestiona: ¿el Bad Batch 3 finalizará definitivamente la historia de los clones? Y yo pienso, Masters, que en una historia de clones como protagonistas y con su herencia sobre la clonación, sí. Al igual como en esta serie hemos visto cómo Palpatine desechó a los clones del Imperio, y creo que ahí Bad Batch le está dando muy buen contexto y enfoque a todo sobre los clones. Pero ojo, hay que recordar que en Star Wars nadie se va del todo y siempre hacemos saltos en el tiempo, y por eso siempre podremos ver a clones supervivientes en el futuro, como vimos al Capitán Rex en Rebels, o hasta brevemente en Tales of the Jedi, o hasta combatiendo en la batalla de Endor. Pero también sabemos que muchos clones como Kix, el propio Boba Fett o hasta Wolfie y el propio Rex sobrevivieron hasta más allá de los tiempos de la Guerra Civil, Masters. Así que cualquiera de ellos siempre podría estar en historias futuras, sumados también a quienes sobrevivan la temporada final del Bad Batch, que yo personalmente tengo todas mis apuestas por lo menos en Omega y Wrecker, los niños del grupo. Y ojo, que hay que reconocer que también ha habido rumores de que algo podría continuarse precisamente con el Capitán Rex post Bad Batch 3, como si fuera otro contenido animado. Y esto lo digo solo como rumor porque no hay nada suficientemente concreto. Así que hasta ahí podremos ver una serie como una proto-rebelión con el Capitán Rex, que conecte a su vez con lo que pase en el final del Bad Batch y con su regreso ya como un viejito en Silos en Rebels. Claro, quizás ahí contando una trama muy distinta y una que no esté centrada para nada en los clones. Yo pues personalmente no descartaría algo así, pero en definitivo sí pienso que Bad Batch será la última gran serie enfocada para hablarnos en los temas de la clonación y los clones. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Román Kraken nos cuestiona: ¿es posible un encuentro entre Omega y Boba Fett? Y eso, Master, hay que recordar que lo llevamos esperando desde el Bad Batch 1, desde que supimos ahí que los únicos clones con genoma puro que existen y que pueden ser usados para la experimentación en los planes que tiene el Imperio son el clon Alpha, es decir, Boba Fett, y la última clon creada en camino, o sea, Omega, referenciando claro al Alpha y al Omega la primera y la última letra del alfabeto griego. El punto pues es que el Imperio ya tiene en el Monte Tantis a Omega para usar su genoma para crear más clones, pero sobre todo para manipular a la Kaminoana Nala Se a usar sus conocimientos en torno a los planes que tiene Palpatine y el Dr. Royce Hemlock. Así que por ahora suena difícil que Boba Fett, por una razón así en torno a su genoma, vuelva. No obstante, ya hemos visto que la serie del Bad Batch ha traído cazarrecompensas famosos como Fennec Shand o Cad Bane en el pasado, y sabemos también por el tráiler de la Celebration 2023 que Fennec Shand volverá a la temporada 3. Así que esto abre la puerta ligeramente a que se aparezca Boba Fett, porque sabemos que en el libro de Boba, él cuando rescató a Fennec sabía perfectamente quién era esa cazarrecompensas. Pero esto, Masters, no quiere decir que se vayan a juntar Boba y Omega, pero sí es un indicio de que por ahí podríamos ver a un joven Fett. Pero esto puede abrir la puerta a que pueda colaborar con el Bad Batch ahora que están buscando precisamente a Omega, e inclusive estos clones podrán usar a ciertos cazarrecompensas para rescatar a Omega del Monte Tantis, incluidos claro Fennec Shand o Boba Fett, un escenario que totalmente puede ser realista, Masters. Y algo así podría darnos una posibilidad de ver reunidos al clon Alpha y al clon Omega, pero por ahora parece lejana la posibilidad, así que habrá que esperar al Bad Batch 3. Aunque claro, también otra posibilidad es que ellos dos se terminen por conocer muchos años en el futuro, esto en los tiempos de las series live action del Filoniverse, con una adulta Omega conociendo al Daimyo de Tatooine. Eso creo también puede estar en las posibilidades en el contenido futuro. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master High Ground nos cuestiona si Darth Vader conoció la historia de antiguos Sith como Revan u otros. Y ojo, Master, sabemos que conoció canónicamente la historia por lo menos de Darth Plagueis, como se
lo hizo saber su maestro Palpatine, pero también de otros lores del Sith de más de 1000 años atrás, de tiempos incluso de antes de Darth Bane, como Lady Shao o su discípulo Lord Momin. Y esto precisamente lo supo Darth Vader gracias al casco de Momin, con el cual él mismo se comunicó, y este mismo Sith le habló mucho de su historia pasada, dándole contexto de cómo acabó con su maestra, e incluso Momin poseería ciertos cuerpos para terminar por diseñar su castillo en Mustafar, acabando todo claro con un impresionante duelo entre los dos Sith, del cual Vader apenas sobreviviría. Así que Vader sí sabría de otros Sith antiguos, Masters. Pero sobre otros lores del Sith del pasado, es seguro asumir que Vader sabía de Darth Bane porque él instauró la regla de 2 que siempre siguieron los Sith e incluso él. Pero también sabemos que Vader visitó Exegol, así que Vader pudo apreciar las inmensas estatuas de diversos lores del Sith del pasado, de los cuales Palpatine en el pasado seguramente le pudo dar cierto contexto en la historia de los Sith. Y de hecho, entre las cosas talladas en las paredes de Exegol estaban Sith antiguos famosos como Malak, Nihilus, Malgus o Revan, Masters. Así que al menos es seguro asumir que Vader sabía de quiénes se trataban esas personas por esas inmensas estatuas y alegorías a antiguos Sith, los cuales él pudo ver con sus propios ojos en Exegol alrededor de un año antes de morir. Es así que nuestra cuarta pregunta, el aprendiz Sith y miembro del canal, Roberto Madariaga, él nos cuestiona por qué todas las historias de amor de Star Wars terminan mal. Y bueno, Masters, esto podría ser una pregunta como diría el buen Kenobi desde un cierto punto de vista. From a certain point of view. A certain point of view? Y esto lo digo porque no necesariamente todas las historias de amor de Star Wars han acabado mal. Solo algunas, pues, que son las más famosas, como la de Anakin o Padme, o la de Kenobi con la duquesa Satine. Aunque hay que reconocer que los dos eran Jedi y que se supone no podían ponerse tan pecaminosos. Así que desde el principio ya estaba afirmado de que eso iba a acabar mal. Pero claro, hay que tener en cuenta que tampoco nada es eterno, Masters. Como pasó con esa breve relación entre Han Solo o Kira, o como por ejemplo Han y la princesa Leia tuvieron lo suyo casándose, y aunque ellos dos se separaron al final, siempre se quisieron, como es muy evidente en las secuelas, así que solo la muerte los separó. Vaya, lo que voy es que siempre hay un final en todo, pero sí hay que considerar que hay ejemplos de ciertas relaciones en la saga que son menos famosas, que no tuvieron tanto drama, Masters, como Chewbacca con su esposa Wookiee Mala, o con Bail y Breja Organa, que fueron un ratote felices. Es más, hasta el caso de Hera y Kanan, ellos tuvieron una larga relación en el fantasma casi de una década, así que digamos, tuvieron unos muy buenos años juntos, hasta la terrible muerte de Yarrus. Y si vamos mucho más allá, en Legends Han y Leia siempre fueron felices, Masters. I love you. I know. Inclusive el propio Luke tuvo un largo estira y afloja con Mara Jade hasta que terminaron por casarse los dos viviendo un ratote felices hasta que se dio la muerte de ella. Así que no todas las relaciones románticas de Star Wars en realidad han acabado mal, Masters. Aunque claro, las más famosas las hemos visto en pantalla y es así nos han dado algo de drama para elevar el conflicto en las historias. Es así, Masters, que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona ¿quién será el villano principal de la película de Mandalorian y Grogu? Y sobre este filme dirigido por Favreau y escrito por el propio Filoni y Favreau, Masters, el cual veremos como la siguiente evolución de la serie del Mandalorian tras la temporada 3, como una especie de reinterpretación de la temporada 4, la cual esta cinta encabezará la cosa en los cines a partir del 22 de mayo del 2026, Masters. Pues hay que contestar esto en los terrenos de la especulación responsable, pero precisamente analizando lo que ya tenemos planteado en series previas a esta película. Ya que sabemos que al final del Mandalorian 3, Din Djarin había recuperado Mandalore y acabado con el Moff Gideon, aunque hay que reconocer que él tenía clones sensitivos a la fuerza que despertaron. Pero también entre las cosas sembradas vimos que el Consejo en las Sombras está orquestando el regreso de los remanentes imperiales, mencionando al gran almirante Thrawn, y ellos esperan que el Chiss los lidere, Masters. Y ya vimos también que Thrawn volvió de su exilio a la galaxia conocida para comandar esos ejércitos en el final de Ahsoka 1. Grand Admiral Thrawn's return will herald in the re-emergence of our military. E inclusive todas las escenas que vemos en la serie del Mandalorian en torno a la clonación y el plan de contingencia del Imperio en ese consejo, conecta también con el regreso de Palpatine como un clon, porque ahí en el Consejo de las Sombras se habla también de la experimentación de clones. Vaya, a lo que voy, Masters, es que con estas semillas sembradas narrativamente hablando, puestas ahí por Filoni y Favreau, esto nos habla de que tenemos tres opciones distintas como potenciales villanos para la cinta de Mando y Grogu. Y
por un lado podríamos tener a un clon del Moff Gideon que puede volver como villano principal, y esto lo digo sobre todo por el peso que le puede dar un actor súper reconocido como Giancarlo Esposito a esta cinta. Y esto se suma a la gran rivalidad que hay con Din y los Mandalorianos, que ya vimos que en la temporada 3 lo acabaron. Y no hay que olvidarnos que Gideon se vende como un experto en secretos, y bien puede ser que nos haya engañado a todos con su supuesta muerte y que en realidad no haya caído en Mandalore, o que solo hayamos visto caer a un clon de él. Pero también otra posibilidad es que incluso sus experimentos sí le hayan dado sensibilidad a la fuerza y que por eso en realidad no haya muerto, o que simplemente Masters en otra posibilidad siga vivo por medio de un clon de sí mismo que vuelva en esa película. Cualquiera de estas podría ser una posibilidad para el regreso del Moff Gideon y sobre todo podría dar muchísimo contexto a lo que hizo el Imperio con el uso de clones en el gran plan de Palpatine para no morir. Sobre todo porque sabemos que el Moff Gideon sí creó clones que podrían usar la fuerza, algo que sabemos que en las series también se ha desarrollado en la trama del Dr. Pershing. Todo pues por el niño Grogu, que es el foco de estas historias. Pero también otra opción, Masters, más lejana es Palpatine, aunque yo diría de una forma más breve o de titiritero, donde veamos brevemente que él está detrás de todo para volver eventualmente teniendo ciertos agentes, para así dar contexto de cómo volvió en las secuelas. Y así podemos ver operar a estos agentes en la película, en este gran plan de tener reservorios para no morir. Y alguno de estos agentes podría ser alguien del Consejo en las Sombras como el propio Brendol Hawks, o hasta, ¿por qué no?, el propio Thrawn. Pero hay que reconocer que esto sobre la experimentación de Palpatine en los clones no solo se ha abordado en el Mandalorian, sino también en series de cómics como la de Vader, o en la novela de Shadows of the Sith con su regreso desde Exegol, o inclusive en Bad Batch con la experimentación de la clonación en el Monte Tantis. Vaya, puede ser que Palpatine sea mencionado o que haya una referencia a él, o que incluso salga brevemente como un villano en un plan mucho más grande, pero esto puede ser una opción, digamos, un tanto más lejana, pero una pues que conecte con las secuelas. Si aparece, personalmente pienso que sería un cameo y ya. Y finalmente, la opción principal, Masters, creo que es el Gran Almirante Thrawn, que es la más realista y tangible de las tres opciones que les acabo de dar. Porque hay que recordar que Thrawn ya fue sembrado desde la temporada 2 del Mandalorian, y luego se le volvió a mencionar un montón de veces en Mando 3, y quedó planteado y lo vimos con nuestros ojos como el máximo villano del fragmentado Imperio justamente tras el final de la serie de Ahsoka. Pero si a esto consideramos el contexto de que el Moff Gideon murió o que el propio Gideon no vuelva por medio de clones, pues esto deja la carrera libre para que Thrawn sea el máximo villano en el futuro próximo. Inclusive hay que reconocer, Masters, que hay una cierta opción de que estos tres villanos puedan coexistir en este filme, o al menos claro en las próximas películas. Un Thrawn pues siendo la mente maestra o el líder militar de todo, pero sirviendo a la vez al plan del no muerto Palpatine desde Exegol para crear el caos en la galaxia conocida, mientras se refunda y se rearma el Imperio para llamarse así la Primera Orden. E incluso a la par de esto podremos ver una agenda en solitario de un clonado Gideon, uno que ya vimos que opera desconectadamente y con muchos secretos del remanente imperial. Pero lo que personalmente, Masters, me hace más sentido como villano principal de la película de Mando y Grogu, que tiene toda la pinta por ciertos reportes de los insiders que será una trilogía, es que Thrawn juegue como villano principal, sobre todo ahora que Mando y Grogu serán caza imperiales. Porque sabemos pues que al final del Mandalorian 3 ellos están trabajando para Carson Teva, tratando de mantener el orden en los bordes exteriores donde están los remanentes imperiales, ya que ellos dos en su filme pueden descubrir lo que está haciendo Thrawn en esa parte de la galaxia para después invadir la Nueva República en completo secreto, usando su quimera desde Dathomir y sus aliadas Dathmiri y sus no muertos. Así que la verdadera importancia narrativamente hablando de esta primer película sería que Mando y Grogu descubran esto y le informen al resto de la galaxia de la gran amenaza que viene con pruebas fehacientes, y esto eventualmente eclosione con la película de Dave Filoni, o si se termina por concretar esta trilogía, se termine por desarrollar con otros personajes que serán protagonistas además de Din Djarin y Grogu, o sea, Masters Ahsoka, Ezra, Hera o hasta Luke Skywalker. Así que yo personalmente pongo todas mis canicas por lo que ya vimos tras el final de Ahsoka 1 y Mando 3, que Thrawn será el villano principal de la peli del Mandalorian. Pero a la vez esto puede conectar con los proyectos de clonación del Imperio en una narrativa mucho más amplia que conecte con las secuelas y sobre todo con el legado del propio Gideon y Palpatine. Eso pues es lo que me hace más sentido con todas las señales que tenemos hasta ahora. Pero si también te interesa saber si puede existir una serie de What If de Star Wars como la de Marvel, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.